Dama, dama, de alta cuna, de baja... Hombre, Carlos Tepando, ¿qué tal? Muy natural esto. Bien, ¿por qué cantas? ¿Qué pasa? Pues que pasa que hoy tenemos en Esto ya se ha hecho, el mejor programa del mundo, a Virginia Yagüe y Curro Rollo, que son dos guionistas de trayectoria más que dilatada. Virginia ha sido creadora de series como La Señora o 14 de abril, La República. Curro Rollo empezó escribiendo en VIP Noche y luego ha hecho pues Médico de Familia, Periodistas y todas las series que se han hecho en este país. Pero vienen a hablarnos de... Dama. No, por favor. Perdón. La entidad de gestión. La entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales. ¿Lo vas a decir tú? ¿Lo vas a decir a la primera? ¿Lo voy a decir yo o lo voy a decir a la primera? Vamos a verlo. Esto ya se ha hecho con Curro Rollo y Virginia Yagüe. Yo y mi dama, pues dama se llama. ¿No? ¿Tampoco? Bueno. Bienvenidos un día más a Esto ya se ha hecho. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial del Sindicato ALMA, Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de DAMA, Entidad de Gestión de Derechos de Autor de Obras Audiovisuales. A la primera. ¿Lo he dicho bien? En el día más importante, porque hoy están con nosotros la presidenta de DAMA, Virginia Yagüe, el vicepresidente de DAMA, Curro Rollo. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. Gracias por la invitación. No, a vosotros por venir, porque Gracias vamos a hablar por venir de... a nuestra casa. Ya, encima es eso. Se graba la si sede que- de DAMA, así que... Si es que esta es la estamos gente en su casa. No podemos decir... Hoy, cuidadito. Venimos a hablar de los 25 años de DAMA, nuestra entidad de gestión de derechos, y vamos a empezar como empezamos siempre el podcast, que es preguntando por qué exististeis guionistas, y luego ya nos metemos en harina. Pero primero, guionistas de dilatada trayectoria. Curro, ¿por qué te hiciste guionista? Ah, vale, empiezo yo, vale. Venga. Bueno, yo estaba acabando historia en Zaragoza, soy lo que aquí en Madrid se llama un chico de provincias, y para mí acabar de guionista era como si me dijeran que iba a ser astronauta. O sea, me apasionaba el cine, me apasionaba la televisión también, evidente, pero yo pensaba que era una cosa como imposible. Y conocí a un amigo mío que era de Barcelona, Jonathan Gelabert, y él me dijo, ¿sabes? En TV3 han convocado un concurso para diseñar series de televisión. No sé muy bien lo que hicimos, cómo lo hicimos, no sé. Pergeñamos una serie ambientada en el siglo XIV, Gran Error, en Cataluña del siglo XIV. La Baratito, ¿no? enviamos, Baratito todo. lo enviamos y nos llamaron de TV3 y dijeron, mira, tenemos un problema y es que según las bases de la convocatoria, si os damos el premio, lo tenemos que producir. Y esto es carísimo. Entonces vamos a crear un Accessit para dároslo porque es la serie que más nos gusta. Y eso hizo como que nos envalentonáramos y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a crear material, contactamos con Emilio Aragón y la primera vez que yo me senté como profesional era una reunión de escaleta. Yo tampoco sabía qué narices era una escaleta, ¿vale? Y estaba con Emilio, con Dani Écija, con otra gente, y realmente yo me senté en un sitio en el que no sabía de qué estaban hablando la gente. Y eso ya hace más de 30 años. Tal vez por eso, si el signo del impostor es algo que es como muy de la profesión, en mi caso ha sido, vamos, de lo Constante. peor. Sí, todavía sigo siendo un impostor a todos los niveles. ¿Y tú? ¿Sigue siendo una impostora? Siempre. Pues mira, yo vengo de una familia obrera donde no había ninguna tradición por estas profesiones liberales, digamos. Mi hermano mayor era matemático, el otro era economista y mi padre era impresor tipógrafo. Qué guapo. Entonces colaboraba puntualmente con Alianza Editorial, con aquellas ediciones tan bonitas de Alianza Editorial, de aquellas no tapas tan, Sí, las portadas de Ariel tan Hill portadas, tan bonitas. eran ¿no? buenísimas. Bueno, pues claro, no había ninguna. Y ya os digo, mis hermanos tiraban hacia la otra zona, que parece que era mucho más seria y mucho más respetada, pero a mí se me daba muy bien escribir. Y entonces mi padre era tipógrafo. Y entonces recuerdo que gané un primer premio de escritura y el primero que me dijo, tú te dedicarás a escribir, fue mi padre. Entonces pensé, bueno, algo sabrá, porque varios escritores han pasado, al menos por sus manos, a nivel de reproducción, aunque sea, ¿no? Y realmente fue como el impulsor de que yo me lanzara a la escritura, pero me ocurrió una cosa, que en lugar de dedicarme a hacer filología, por ejemplo, que hubiera sido un camino más o menos natural, yo pensaba el escribir en imágenes y entonces me matriculé en imagen y sonido en la Complutense y fue un horror porque yo quería escribir
y en la universidad no encontraba ningún foro para esto. Entonces me busqué alternativas, el curso anterior estaba en Amenábar, en el curso anterior y tal, y me busqué como la vida para salir de allí y me encontré con Lola Salvador. ¿De quién Y hablaremos hoy? entonces Lola fue la que me dijo, bueno, pero es que está claro, eres guionista, tienes que dedicarte a esto. Y a partir de ahí decidí que era guionista. O sea, que creo que la culpable de todo esto, como de Culpa casi siempre todo, la tiene Lola. es Esto Lola. también, Siempre de Dama también, también la tiene efectivamente. Lola. O sea que... Ahora hablaremos de Lola porque vamos a preguntaros también por los orígenes de Dama, pero para empezar, para quien pueda estarnos escuchando y no sepa a estas alturas qué es Dama, aunque lo decimos en cada cabecera, En cada cabecera. Entidad de Gestión de Derechos de Autor de Obras Audiovisuales. Ahora lo dice bien siempre, increíble. Ahora sí, es que están delante ellos, no puedo Ya, decirlo ya. mal, me tiran la taza. Vamos a preguntaros qué es Dama y qué son los derechos de autor para quien pueda no saberlo. Bueno, ¿qué es Dama? Dama, sobre todo, como bien dices, es la principal entidad de gestión de derecho, pero para autores específicamente del audiovisual. Y esta es la diferencia sustancial con la anterior principal entidad de gestión de derechos, cuyo derecho era más amplio y abarcaba otro tipo de autorías. Y que esto, a priori, no es bueno y malo, pero sí hace que tu dedicación a la búsqueda de unos derechos concretos no sea tan específica. Entonces, Dama realmente se crea por la iniciativa de muchos autores y autoras para hacer un trabajo de gestión de derecho sobre el derecho específico del audiovisual, porque estos autores, como insisto, del audiovisual consideraban que había que atender específicamente sus demandas y sus necesidades. Y por eso nace Dama. Por eso para nosotros es muy importante incidir en eso, subrayar que nos dedicamos especialmente a esto y tenemos muy a gala de haber llegado después de estos 25 años donde hemos llegado, pudiendo decir que representamos ya más del 85% de los autores y las autoras del audiovisual. Y esto ha sido un logro, entre otras cosas, del empeño profundo y específico de nosotros mismos, de los autores. Así que creemos que somos la entidad que más conectada estamos con nosotros mismos y con esa función de trabajo específico para nuestro ecosistema natural. Y esta sede, por ejemplo, es un ejemplo visual de esto mismo. Nosotros no tenemos palacios. No tenemos palacios. Bueno, Ni habla por teatros. ti, habla por ti. Pero tiene tenemos ni una teatros. sede que es abierta, que es luminosa, donde se nos puede ver y se nos puede ver currando, que es esencialmente lo que hacemos y por lo que buscamos un derecho que nos proteja y nos asista. Muy bien. Y lo de entender que ese derecho de autor es muy sencillo. Y lo pongo con un ejemplo que no tiene que ver con lo nuestro, pero que yo creo que es muy claro. Cuando entramos en una librería y compramos un libro de uno de nuestros autores favoritos, no sabemos cuánto, pero entendemos que una parte del precio de la tapa va a ir al autor. Y entendemos también que, evidentemente, cuantos más novelas venda nuestro autor favorito, más posibilidades tiene de seguir trabajando y seguir creando. Ese es el concepto básico, es decir, que el derecho de autor significa que el autor acompaña al éxito de su obra. Es decir, en el caso de los libros es así y en nuestro caso es, si yo escribo una serie o escribo una película o dirijo una serie o dirijo una película, ¿vale? ¿Qué más quiero yo? Que esto sea un gran negocio, que se vean en todo el mundo, que se pase muchas veces. Lo único que pedimos es, parte de ese gran negocio que usted está haciendo, parte va al autor. Y entonces vamos a establecer, y como no podemos ir de uno en uno, lo hacemos de manera colectiva, de tal manera, porque es la gestión colectiva, de tal manera que establecemos unas tarifas, una forma de cobro y una forma de reparto. Y eso es básicamente derecho de autor. Sí, tiene que ver con un equilibrio proporcional de lo que genera tu obra. Esto no invalida la labor del sindicato a la hora de defender lo que es legítimo, a la hora de pelear por lo que tú cobras por escribir esa obra. Esto tiene que ver con lo que genera tu obra y esto tiene que estar equilibrado y tiene que ser proporcional a lo que esa obra representa y repercute. Y ahí están las entidades. Y de hecho quien lo paga, en el caso, es como estamos diciendo, o sea, a través del sindicato y ALMA podemos negociar nuestra relación con el productor, porque es cuánto nos va a pagar el productor o quien lo esté produciendo. Y por otro lado es el uso efectivo que se va a hacer de nuestra obra una vez que haya sido creada. Nos pagan por crear una obra y después hay alguien que lo paga. Con los productores negociaremos el contrato y otros serán los usuarios. ¿Quién paga los derechos de autor? Quien lo usa.
la cadena de televisión o la plataforma a quien está utilizando esa obra para tener una suscripción de la gente o tener anuncios. Y son, digamos, en un sentido la entidad y el sindicato son como la mano derecha y la mano izquierda. Y están llamados a entenderse y están llamados a funcionar conjuntamente, como estamos haciendo desde hace mucho tiempo. Vale, para los del ejemplo de la barra de pan. Porque es que esto nos da mucho la turra con esto. Bueno, yo compro una barra de pan, pero pago mi barra de pan y ya está. Pago mi barra de pan. Bien. Es que tú puedes ver nuestras series continuamente. O sea, eso tiene que ver con el uso efectivo de la obra que se está realizando. No es lo mismo, no es equiparable. Claro. Claro, es que además, o sea, la relación que hablabais entre Dama y Alma, entre la entidad de gestión de derechos y el sindicato, cubre, digamos, los dos pilares fundamentales en los que se sustenta nuestra profesión, que es nuestro sueldo, lo que cobramos por hacer nuestro trabajo, y unos derechos que se generan y que dan rendimientos económicos brutales a plataformas y televisiones de los que debemos tener una parte. Y ahí es, dada la intermitencia de nuestro curro y la inseguridad laboral que tenemos, creo que son las dos cosas que, como decís, tienen que ir siempre de la mano, ¿no? O sea, tenemos que llevarnos bien. Nos llevamos muy bien, de Nos hecho. llevamos Sí, muy de bien. hecho, bueno, estamos hermanados desde el nacimiento, ¿no? Claro. Sí, Dama nace por Alma, evidentemente. Y esto es algo que Dama siempre ha tenido en la memoria y al menos en los consejos en los que yo he participado antes con Enrique Urbizu o con Borja Coveaga, siempre ha estado muy presente en la memoria de muchos consejeros integrantes que además participábamos de Alma, ¿no? Aquí hay otra cosa también que se une a esto que tú comentas, que es que a mí me parece muy, muy necesaria la intervención y un trabajo activo muy dedicado por parte de las entidades de gestión para defender los derechos a un nivel legislativo. Es decir, sí que es verdad que los sindicatos van a pelear en un área o las asociaciones específicas del sector van a pelear por una cobertura de derechos, pero es verdad que las entidades de gestión tienen una capacidad de intervención legislativa sobre los grupos que están generando, digamos, esas orientaciones de norma que son fundamentales. Y su objetivo no es otro que cubrir y preservar el derecho de los autores. En nuestro caso tenemos mucha suerte porque hay una norma, digamos, que nos ampara, que es una norma europea, que es muy humanista, si queréis, que está muy orientada a esa protección de una forma casi específica, casi de línea de ADN de las leyes sobre las que hemos ido desarrollando, ¿no? Pero claro, ahora el panorama, y habréis oído millones de veces de el paradigma está cambiando. Bueno, pues hay que pelear mucho y las entidades tienen una capacidad y una musculatura muy específica para pelear. Claro, porque vamos a hablar, si queréis, un poco de los inicios de Dama y de los problemas a los que os enfrentabais los guionistas entonces. ¿Cuáles eran esos problemas que generaron esa necesidad de crear Dama, en realidad? Bueno, yo creo que el problema fundamental y el proceso que desencadena durante muchos años de mucha amargura y de estar pegándonos cabezazos contra una pared fue ver que nuestros intereses estaban en las manos y mal defendidos por otro colectivo de autores que siempre éramos conscientes de que nos usaban como moneda de cambio en sus negociaciones. Había otra entidad de gestión en la que por ley estábamos forzados a pertenecer, en la que siempre fuimos una minoría y en la que éramos conscientes de que nosotros decíamos, oye, ¿y qué hay de lo mío? Y que eso no era escuchado. Y una y otra vez lo intentamos hasta que al final ya pues dijimos, se acabó, nos vamos y vamos a ponerlo en marcha. Y hubo una labor, evidentemente, de lobby político, de intentar que el legislador y el gobierno fuera consciente de que reclamábamos con fuerza de una vez nuestros derechos. Y eso al final cristaliza en una licencia en la que existimos. ¿Que eso significa que empezamos a andar? No, porque evidentemente quien estaba acostumbrado a gestionar nuestros derechos pues no quería que se rompiera el monopolio. Romper los monopolios es una cosa terrible. Y hubo zancadillas, hubo juicios, hubo disputas muy amargas entre compañeros directores y guionistas que de repente se encontraban literalmente a un lado o al otro de la trinchera, pero hubo también un empecinamiento y una resiliencia que es la que ha dado como resultado que Dama en este momento sea la entidad de gestión más importante. Ha sido un camino muy duro de 25 años,
pero la verdad es que ha sido un camino, yo creo que el éxito ha sido que desde el principio hasta el final se ha creado un ADN, lo que llamamos un ADN de Dama del que podemos hablar, y que desde el principio hasta el fin se ha mantenido unos valores morales. Bueno, vuestro lema parece un escudo de casa de Juego de Tronos, ¿no? En plan, equidad, honradez, transparencia. Sacas un poco pecho, ¿no? Cuando pero lo es dices. cierto, o sea, comentar una cosa, por ejemplo, una cosa que es muy importante y que forma parte de este ADN de la entidad. Desde el minuto 1, y también es un parte del ADN de Alma, lo comparte, y creo que podemos decir que fantásticos resultados tiene el trabajo que da y las horas que le tienes que echar, pero nadie en Dama cobra nada por estar en dar todo su tiempo a Dama. Y hablo la primera de Virginia. O sea, alguien que fuera presidenta de una entidad de gestión similar a la nuestra, yo te digo, somos conscientes de los números, estaría cobrando cifras de un ejecutivo de alta dirección. O sea, nadie del consejo cobra por pertenecer, con lo cual está regalando su tiempo, ni su una reunión, absolutamente y todo nada. al colectivo de guionistas. Ni una comisión, nada. Estupendo, como el sindicato. Como el sindicato, exacto. Entonces, ¿eso qué garantiza? Que el que está aquí es porque está dispuesto a arrimar el hombro. ¿Eso qué significa? Que automáticamente te estás quitando los arribistas, que te estás quitando los que vienen aquí a buscar algo para ellos mismos. Y son muchas horas. Y eso, como ya sabemos también por Alma, en los resultados que da es una gestión ética. Y eso lo cambia todo. Claro. Porque hubo mucha resiliencia al principio, entiendo. O sea, quiero decir, hubo mucha resistencia, exacto, digamos, a no dejarse llevar por el beneficio económico y decir, si mientras yo siga cobrando, ¿qué más me da? ¿Para qué tengo que luchar yo por esto en realidad? Bueno, ¿no? y hubo mucho tiempo de no cobrar derechos y aguantar y hacer un trabajo de resistencia. Lo que pasa es que yo creo que nos unía como eso, como un objetivo muy claro y yo creo que escuchando ahora los relatos en estos 25 años cuando nos hemos reunido, ¿no? Que rememoraban ese pasado, yo creo que cuando tienes un enemigo común y te han cerrado y te han acorralado, más fuerte te haces. O sea, más te vienes para arriba. Y entonces ya es una cuestión personal. Y entonces lo convertimos en una cuestión personal y en una cuestión de mucho arraigo y mucho estar muy al lado de los compañeros y las compañeras. Es verdad que fueron tiempos muy duros, ¿eh? O sea, yo creo que hay dos fechas como muy, muy concretas, que es la del 87, por supuesto, que es cuando se aprueba la ley de propiedad intelectual, que confiere espacio y dota de nombre de autor a quien los nombra, y los nombra la ley. Y entonces eran los directores, los guionistas y los músicos. Entonces esto ya nos hace estar en un sitio, tener naturaleza, tener carta de naturaleza. Y a partir de ahí la pelea fue hasta llegar al 96, con el gobierno del PP, que nos den el ok para ser la nueva entidad y que tengamos la licencia para serlo. Pues fue un erial, fue una situación complicada de real resistencia y compañeros se tuvieron que desmarcar, pero es que yo entiendo perfectamente que se desmarcaran. Claro. Porque la situación era muy complicada, muy complicada. Entonces teníamos que resistir. Creo que lo conseguimos y creo que tuvimos esa suerte, ¿no? De conseguir la licencia de manos de Esperanza. Esperanza Aguirre nos abrió la puerta. A esto íbamos. Sí, de esto íbamos a hablar. Que nos han contado que hay como dos personas fundamentales a la hora de dar lugar a lo que es Dama hoy, que son Esperanza Aguirre y Peter Jackson. Boom. ¿Por qué? Peter Jackson era porque cuando se empiezan a gestionar derechos, cuando se empiezan a enviar facturas a los usuarios, era una... evidentemente, al principio, Dama solo podía llegar a acuerdos no con los más grandes, sino con entidades internacionales y algunas de ellas tan pequeñas como la neozelandesa. ¿Pero por una cuestión de que no se les tomaba en serio o por qué? Por una cuestión de que otra entidad de gestión tenía copado también ese mercado internacional. Okay, vale. y insistía en que no éramos representativos o no teníamos capacidad de gestión y de lo que fuera, ¿no? Entonces, en ese pequeño mercado hay un país como Nueva Zelanda y entonces cuando hay que gestionar los derechos del Señor de los Anillos, la disputa es una película estadounidense o es una película neozelandesa. Por resultó que era neozelandesa. Wow. Con lo cual...
Y funcionó repente- regular la película. Sí, fue tan mal que de repente los hobbits, que éramos los Dama, pues de repente estábamos a hombros de mármol, literalmente, ¿no? Y estábamos ahí a hombros del End del Señor de los Anillos. Y gracias a eso, Éramos Merry y Pippin, literalmente. Pero bueno, lo de Esperanza Aguirre, bueno, pues porque era el 96, que es cuando está el gobierno del PP en ese momento. Ella es ministra de Cultura y tenía la famosa frase de esa famosa autora llamada Saramago, Madre mía. que creo que la sitúa en un sitio muy Sí, concreto como ministra de Cultura. Y entonces convocó una reunión entre los agentes del sector cultural. Bueno, pues para tomar medida, para tomar temperatura. Y entonces, camino de aquel ascensor donde se metía Esperanza Aguirre, creo que se coló Manolo Maggi. Y Manolo le dijo, pero es que tenemos un problema, los autores del audiovisual, los guionistas, los derechos de autor. Y ella dijo, derechos de autor, me interesa. Paso a mi consejero para que se ocupe de este tema y tal. Y entonces a partir de ahí se inició esto. Realmente la licencia la firma Mariano Rajoy. M. Rajoy. Joder, M. Rajoy, muy bien. Rajoy. M. Rajoy. O sea que, ¿veis? Tenemos un camino aquí muy Bueno. lustroso de pasado, pero sí que fueron esos inicios, digamos, como la primera licencia, y todavía en aquellos primeros pasos, Dama, hasta que no consigue la primera liquidación por copia privada, porque consigue Tomás Rosón gestionar un acuerdo, entra también José Luis Domínguez como primer director general de la entidad a tomar también las riendas a ese nivel, a un nivel de negocio, digamos, pues empieza Dama a tener un poco de aire, ¿no? De esa asfixia de la que venía siendo heredera, y a partir de ahí sí que empezamos, y luego llega Peter Jackson. Y José Luis Domínguez adquiere una estrategia que luego se demuestra que es muy hábil, y es que viene de Europa, se intenta imponer la cultura de los no monopolios. Y todo lo que son los servicios contra la competencia, digamos que se instala aquí, y entonces él dice, claro, es que nuestro problema es que estamos luchando contra un monopolio de facto. Entonces yo me voy a presentar al Servicio de Defensa de la Competencia para decir, hay un factor dominante de parte de la otra entidad de gestión que nos deja asfixia y nos imposibilita facturar, nos ponen denuncias, no nos dejan funcionar. Y entonces llega un momento en el que se abre una cuña muy importante, y el gobierno, a través del Servicio de la Competencia, sienta a la otra entidad de gestión y dice, esto no puede ser, porque evidentemente no puede ser. Tocas el cuerno de Gondor, llegan a Rohirrim, en fin. Todo. Toda la Vamos movida. a ver, Señor de los Anillos, todo el rato. Bueno, un comienzo muy épico, un pasado muy Bueno, épico. ahí fue yo creo que fue muy, muy importante en esos primeros pasos, que os digo que eran muy duros, realmente diferenciar esta entidad de gestión abogando por un uso específico de las obras de los autores, el uso reconocible y efectivo de sus obras, a lo que había venido haciendo la otra entidad de gestión, hasta ese momento monopolista, que era el repertorio universal, sin reconocimiento de ese repertorio. Okay. Entonces, claro, cambia mucho el panorama. Cuando realmente tú testeas ante una entidad que te puede hacer un registro y una demostración, mis autores son estos, estas son sus obras, se emiten en determinados lugares y repercuten esto es un dato transparente, que se puede comprobar. Claro. Lo otro es un dato amplio, indefinido, imposible de seguir ni de rastrear. Y cuando eso se comprobó que era eficaz, ahí, claro, yo creo que lo decía Fernando León, que eso empezó a sacar los colores al otro lado, y empezamos a ser realmente un grano en el culo. O sea, sinceramente, porque empezabas a ver una entidad que funcionaba de otra manera en comparación de alguien que no te estaba dando explicaciones. Pues si queréis hablamos de cómo funciona Dama, Sí. ya que estamos con esto de registrar las obras de una manera transparente y ecuánime y justa. ¿Cómo recauda Dama los derechos de autor? No sé si esta pregunta... Sí, como decíamos, Dama recauda a los usuarios, es decir, y los usuarios son muy amplios, hasta la explosión de todo lo que son las plataformas. Evidentemente, lo que llamamos la televisión lineal era por excelencia quien emitía nuestras obras, y ejercíamos sobre eso un derecho.
Y seguimos cobrando de la televisión lineal, sí, en abierto, por supuesto, porque existiendo y seguirá existiendo, pero se está reduciendo por la irrupción tremenda de las plataformas. En cuanto a las plataformas, decir que estamos en ello, es un auténtico punto de giro en todos los sentidos para nosotros. ¿Por qué? Porque después de estos 25 años en los que en algún sentido nos hemos tenido que sentar a la mesa con esa otra entidad de gestión y digamos que quien regía era las tarifas de esa otra entidad de gestión y luego veíamos cuántos tienes tú, qué cantidad de mercado tienes tú o tengo yo. Ahora es el momento, y cuando digo ahora son estos meses en que nos estamos sentando a la mesa con las plataformas y con las televisiones y todos los usuarios para decirles, miren ustedes, no vamos a hablar de cuánto representa nuestro repertorio en respecto a otros repertorios, que si música o lo que sea. No. Nosotros creemos que nuestro repertorio vale esto y hemos hecho unos estudios que es la cuantificación de los intangibles, que suena a pesadilla, ¿vale? Pero hay que hacerlo. Y entonces hemos llegado a la conclusión con métodos científicos, y lo podemos demostrar, de que creemos que nuestro repertorio vale esto. Y ahora vamos a sentarnos y vamos a hablar de cómo usted me paga lo que yo creo que vale mi repertorio. Por eso, justo en este momento estamos renegociando con todos nuestros usuarios para llegar, y evidentemente una negociación es un camino muy largo, ¿vale? Por eso decir que con la televisión lineal ya tenemos una tradición de cobrar y simplemente se trata de ir renegociando estas tarifas, y ahora estamos con algunas plataformas sí y con otras plataformas estamos en ello. Pero la buena noticia de esto es que una vez que se reconoce un derecho lo acabas cobrando. Solo hay que tener nuevamente esa resiliencia de decir, igual tardamos un poquito más, pero queremos cobrar más porque sabemos qué es lo nuestro. Claro. Entonces decir que es las televisiones en abierto, ¿de dónde les llega el dinero? De los anuncios, pues una parte, un porcentaje de ese dinero que ellos ingresan va para las entidades de gestión. Las plataformas, ¿de dónde ingresan? De la suscripción, evidentemente, pues una parte, y ahora también publicidad, pues claro, una parte de eso nos viene a nosotros. Y luego ya hay una miríada de sitios en los que nuestras obras en YouTube, tenemos la copia privada también, tenemos los trenes, tenemos los aviones. Ahí, cualquiera que utilice una de nuestras obras, nos vamos a presentar ahí y vamos a decir, bueno, ¿cuál es la parte que saque usted de esto y cuál es nuestra parte? Que también ha cambiado mucho eso, ¿no? Porque antes en la televisión en abierto se veían nuestras obras aquí en España y punto. Sí. Y con suerte podías exportar a lo mejor alguna serie. Pero hay algo que decir de eso, ¿eh? Pero es que ahora... Sí. Claro, ¿no? O sea, 195 países o los que Es sean. Que a veces tenemos el espejismo de decir que bien, como en España me pagan derechos de autor, pues si mi obra se emite en Netflix y en Netflix, ¿dónde están? 195 países, que bien, voy a cobrar en 195 países. No, claro. Porque la emisión puede ser mundial, pero en realidad las entidades de gestión solo van a cobrar en aquellos países que tienen reconocido el derecho de autor, ¿no? Y en realidad somos islas dentro de un mar de otro sistema jurídico que es el anglosajón, que es el mundo del copyright. En el mundo del copyright, el dueño y casi el creador, digamos, el autor, es el que ha pagado, el que se lo ha comprado, que es el productor. Mientras que en todo el mundo continental y europeo, que venimos de otra tradición, venimos de la tradición del derecho de autor. Y eso significa que el autor es, los que ha dicho Virginia, somos los autores de la obra y no hay otros. Y eso significa que me da igual que mi obra se emita en un país en el que no se cobra derechos de autor. Nadie lo va a poder recaudar, nadie me lo va a poder repartir. En este momento, digamos que se puede cobrar derechos de autor, como los entendemos nosotros, en España, en Francia, en Polonia, en Italia, en Suiza y derechos conexos en otros países. Pero ¿qué es lo importante? Que Europa ha decidido que no en la televisión lineal, fíjate, la tradicional, sino en la puesta a disposición, es decir, en todo lo que son las plataformas, ya hay una ley y un marco que obliga a que todos los países vayan transponiendo esa directiva europea y que nos empiecen a dar también de eso. Con lo cual, estamos nuevamente en otra pelea para que, oiga usted es un país europeo, pues por la puesta a disposición, que son las plataformas, tiene que estar pagando los autores. Con lo cual, en un sentido, estamos peleando para nuevamente, ¿qué hay de lo nuestro? Claro, esa posición dominante en la negociación, que es la que nos permite tener esa capacidad de poder marcar la negociación y marcar la pauta de la negociación, esto es real.
relativamente reciente en la historia de nuestra entidad. Antes no hemos podido hacerlo. Hemos podido hacerlo porque hemos llegado hasta aquí. Sí que el camino de resistencia nos ha ayudado mucho. Por eso sabemos que en ese camino de negociación, como decía Curro, hay que aguantar. Porque sabemos que lo que cerremos ahora va a ser un mal rédito para el futuro a medio plazo. Entonces, queremos sentar bien los pasos y cerrar bien los acuerdos en ese sentido. Y luego hay una parte muy importante, o sea, la entidad de gestión no tiene ánimo de lucro. Nosotros recaudamos, tenemos una base social de 2.700 autores, más guionistas que directores. Guionistas son unos 1.400 y luego tenemos 600 en traducción, 600 en dirección. 40%. 40% de mujeres, el resto son hombres. O sea, tenemos los datos desagregados por sexo también. Pero nuestro planteamiento siempre es hacemos esta gestión del derecho de estos autores, de esta base social. Y lo que hacemos es una detracción bastante lógica y bastante ajustada de los gastos de administración y los gastos técnicos para que esta gestión de derechos sea operativa y sea eficaz. Y todo lo demás está destinado a fondos dotacionales. Y los fondos dotacionales tienen 3 vías, que repercuten a su vez también en los autores y en las autoras. A esto íbamos a tratarlo más adelante, pero ya que está sobre la mesa, hablemos de las ayudas de Dama, que son algunas relativamente recientes, otras más antiguas, pero que no todo el mundo las conoce y creo que son de mucho interés. ¿A dónde va ese dinero, esa retracción económica? Que entiendo que hay con gente que se lo dinerito? pregunte, claro. También se pregunta el sindicato, ¿no? ¿Qué hacéis con la cuota? Pues te lo cuento, ningún problema. Pues mira, yo recuerdo esto desde las primeras asambleas que tuvimos, ¿no? Y es verdad que como no teníamos capacidad y estábamos intentando sacar la cabeza y respirar, pues no podíamos dedicar los fondos a eso porque prácticamente no existían fondos. Y teníamos lo justo para tener la sede, un mínimo equipo para sobrevivir, o sea, lo mínimo. A medida que todo eso ha evolucionado, como os digo, todo eso ha cambiado y todo ese panorama ha cambiado mucho. Ahora, los fondos dotacionales básicamente se derivan a fondos de formación, fondos de promoción o fondos asistenciales. Los fondos asistenciales al final son los que, digamos, tienen una repercusión más clara en el socio de la entidad o la socia de la entidad, porque son los que hacen que podamos hacer ayudas directas. Más allá de una cobertura y con el simple hecho de haber gestionado una mínima liquidación por repertorio, es decir, haber llegado a generar 500 euros de derecho de autor, de autoría, que te acredita como profesional, bueno, pues eso te da derecho a entrar en determinadas ayudas asistenciales, que eran muy demandadas desde el principio, lo cual también nos da una temperatura de nuestra propia profesión. Es decir, aquí yo creo que esto depende mucho de haber sido una entidad muy, muy conectada con alma. Y oír y ser nosotros mismos autores, saber lo que vivimos y entender lo que se demanda desde la profesión, entender lo que implica comprarte un nuevo equipo para escribir. Sí, porque a ver, que habla es tu la herramienta. Cuéntanos qué ofrece. Tenemos evidentemente para gafas y audífonos, eso es una cosa como... ¿Las gafas? Con la ayuda de Dama. Con la ayuda de Dama. Compra de ordenadores o material informático, ¿vale? Para el fisio. Todos tenemos la espalda hecha polvo, ¿vale? Ayuda a familias como para familias numerosas, para familias monoparentales, para ayuda para guarderías. Tenemos también un seguro de viaje, todos los socios que estamos dentro de ese plan, que pues llega a ser utilísimo el día que lo necesites, por supuesto. Tenemos ayudas para sobre todo... Yo me quiero ir a Conecta, yo quiero estar en Iberseries, yo tengo un cortometraje y quiero enseñarlo en no sé qué festival, vale, pues eso está dentro de lo que es el programa Proyecta. Yo quiero seguir formándome, incluso hay gente que nos pide ayuda para hacer un máster, ya sea aquí o sea en el extranjero. Yo quiero hacer este curso en concreto, yo quiero maquetar mi proyecto, yo lo quiero traducir. Yo necesito una labor de investigación para mi proyecto. O sea, hay un abanico, o sea, necesito hasta una silla más ergonómica para no tener que pedir tanto para el fisio.
O sea que hay un abanico de ayudas brutales, pero absolutamente brutal. Y sobre todo siempre estamos pendientes y allí con las orejas muy abiertas de ver qué nuevas necesidades o qué nuevas demandas hay de parte de los socios. Y hay una cosa muy importante, el dinero, como hemos dicho, sale de lo que traemos de los fondos. Eso lo pagamos entre todos, porque sale de nuestros derechos, ¿vale? Y lo que nos gastamos, pues lo hacemos como año vencido. Es decir, ahora que acabará el 24, diremos, a ver, en el 24, ¿cuánto recaudamos? Tanto. Vale, ¿de eso cuánto va para fondos? Tanto. Vale, pues eso es lo que nos vamos a gastar. Ni más ni menos. ¿Que sobra algo de eso? A final de año echaremos cuentas y diremos, oye, ¿queda todavía dinero? Pues sí, pues vamos a dotar más. Esta ayuda la está pidiendo mucha gente. Necesitamos más ayuda para esto. Pero es importante saber que lo decidimos como año vencido, con lo cual nunca vamos a cometer la locura de gastarnos lo que no tenemos. Claro. Y lo que tenemos lo vamos a gastar hasta el último euro. Y luego sabemos también que tenemos convenios marco que tienen un carácter institucional, si quieres. O sea, nosotros sabemos que enfrentamos un convenio marco obligatorio con Alma por esta relación que tenemos. O sea, somos... sindicato. Claro. Creo que esto... Bueno, esto no te creas, en algún consejo fue debatido y tuvimos que hacer una defensa muy de arraigo, muy de apelar al pasado y a nuestra propia génesis. Y entonces yo creo que de bien nacido ser agradecido y hay que reconocer nuestro camino conjunto. Y no creo nada, que esto es muy... Todo bien, no pasa nada. Claro, creo que esto va muy a favor. O sea, no creo que aquí nos desdoblemos, no. Creo que sumamos, que es algo que está muy bien. Y dentro de la formación hay una cosa muy importante y es que entronca nuevamente con la cuestión del ADN, que es todos los programas de Dama Ayuda. ¿Vale? Dama Ayuda que conecta con todo lo que es el auge y preveemos que futura o inmediata caída de los laboratorios por la falta de los fondos Next Generation. Los fondos Next Generation están ya desapareciendo. En algún momento se iban a acabar, evidentemente. Y hay muchos laboratorios que han surgido y que no son autosostenibles. Nosotros hacíamos laboratorios hace 10 años que los empezamos y nos hemos mantenido, son de los más antiguos, que son todo el proyecto de Dama Ayuda. ¿Qué consiste en? Ayudar, y ahora digo lo del ADN. Cualquiera, no solo los socios de Dama, cualquiera puede presentar un proyecto para escribir una serie con tutores, escribir un largometraje con tutores, escribir ahora también un documental, ¿vale? Y también tenemos un concurso de cortometrajes, ¿vale? Que acabamos produciendo el cortometraje. Okay. Y digamos que esos son tiene un carácter absolutamente democrático, porque no es para nosotros, sino que es para todo. Igual que el premio Lola Salvador, que también es para todo el público. Y bueno. Pero los fondos asistenciales son solo para socios y socios. Sí, ¿no? los asistenciales sí. Pero el programa Proyecta también es solo exclusivamente para socios. Parte de los derechos que tú has generado tiene sentido, ¿no? Pero claro. En cualquier caso es una buena bandera que enarbolar y agitar así. Sí. Ojo, que luego hemos tenido mucha entrada de nuevos socios y socias porque han ganado el premio Lola Salvador. Claro. Bueno. Porque, al final ven bueno, yo quiero pensar bien y pienso que tampoco conocían muy bien la entidad y no... Pero pasa mucho y no es reprochable en absoluto, ¿no? El sindicato también llegaba gente después de años de profesión que nunca se había visto en un problema hasta que lo tuvo y de repente era como, ¿qué hago con esto? Y le dijeron, llama a Rosón, a Tomás Rosón, el abogado del sindicato. O incluso gente que venía a a afiliarse al sindicato porque venía a una masterclass de un autor que le interesaba. Perfecto, brazos abiertos y aquí no decimos que no a nadie. Claro. Estamos hablando mucho de largometrajes y de series, guionistas de programas. ¿Cómo está la cosa? ¿Pueden cobrar sus derechos de autor ellos o no? ¿O se está trabajando en algo en esta dirección? Somos muy sensibles al tema, en parte porque somos conscientes de que como socios de Alma, que somos también, evidentemente, somos conscientes de que gran parte del crecimiento de Alma ha venido a través de los guionistas de programas, de lo cual nos congratulamos, porque tiene un contrato de guionistas y lo son. Eso es así. Lamentablemente, o sea, con ley en la mano, nosotros no podemos recaudar. Y somos conscientes de que hay alguna otra entidad de gestión que podría llegar a recaudarlo, pero es curioso que no lo recauda como una obra audiovisual. Sino como qué. Como lo que ellos llaman pequeño derecho. Pequeño derecho. Que tiene que ver con la música. Claro.
O sea, ni siquiera ellos lo pueden cobrar como una obra audiovisual, porque la ley en mano no lo es, no es una obra audiovisual. ¿Por qué no? Más allá de que la ley lo dictamine así, quiero decir, no es igualmente una obra audiovisual que es susceptible de repetir su emisión en otros lugares. Pero por la misma definición de lo que es el artículo, ellos, además, otras entidades de gestión pagan, por ejemplo, lo que es un sketch. Pero no pagarán todo el programa. Vale. O sea, un magazine, por ejemplo, que tenga sketches, entrevistas, otras partes, digamos, guionizadas pagarán también. Las partes de sketch, pero se paga exclusivamente no pagarán todo el programa, ¿vale? Entonces, la cuestión es, somos conscientes de que es un melón abierto, pero hoy por hoy... Un reto para el futuro. Sí, en ese sentido es así. De todas maneras, lo que es la evolución de los derechos de autor es siempre una conversación social en marcha. Con lo cual, y ser sensible a la autoría, y ser sensible al que reclama sus derechos. O sea que, pero bueno, hoy por hoy nosotros no lo recaudamos. Igual que, por ejemplo, no hay otra sensibilidad como los podcasts. No lo recaudamos porque en ese caso no es una obra audiovisual, sino que está fuera de nuestra... no podemos llamar a ninguna puerta diciendo tengo una autorización para esto. O sea que pero sí, es una conversación en marcha. Ok. ¿Ibas a preguntar algo más? Sí, una pregunta, pero que creo que la respuesta igual tendría que ser breve porque vamos ya a regular de tiempo, que era, para quien lo esté escuchando por primera vez, que espero que la gente sepa más o menos cómo va, pero por si acaso no, ¿cómo se efectúa el reparto dentro de derechos de autor dentro de los miembros de un equipo de una obra audiovisual? ¿Cómo se efectúa el reparto? Sí, ¿quién decide? ¿Quién decide qué porcentaje le corresponde a cada...? Es un acuerdo consensuado entre autores. Yo ya lo sabía, pero quería que lo dijera. Ya. No, de verdad, para que porque lo hemos dicho en alguna turna sindical. Es un acuerdo consensuado entre autores. Y recuerdo, productor no es autor. Eso es. O sea, si no has escrito, se oyen aplausos ahí de fondo del equipo, si no has escrito y no firmas tu guión, no tienes derecho a una parte de ese reparto. Y tienes todo el derecho a discrepar sobre un reparto que se te plantea. ¿Vale? Y pedir en ese caso, pues. Y pedir en ese caso, pues un arbitraje, una intervención y llegar a un acuerdo. Lo lógico es que se llegue a un acuerdo porque se intentará llegar a una negociación. Pero debe seguir manteniéndose de esta manera. ¿Y os habéis encontrado casos de ese reparto inapropiado, de créditos inapropiados a la hora de aquí en Dama de gestionarlos? No nos ha llegado a nosotros como un planteamiento a la entidad de gestión de derecho. Nos llega el reparto ya efectuado y consensuado. Okay. Mi porcentaje es tanto, X compañeros pertenecen a SGAE, tantos somos de Dama y nos pertenece este porcentaje. Bueno, podría haber comisiones de arbitraje en un momento dado. Nosotros abogaríamos siempre porque esas comisiones de arbitraje estén alineadas también con el sindicato para tener también información, porque nos interesa tener esa información. Pero sí es algo que conocemos, es algo que hemos vivido como autores, sí, es que yo recuerdo yo recuerdo un contrato que me puso una productora delante en la que decía, una de las cláusulas decía que yo firmaría la ficha de reparto que se determinase la productora o alguien, o no tanto, no parecía, no era sospechoso que fuera la productora en este caso, que fuera la productora a meterse ahí, no daba la sensación, sino que alguien de la productora me iba a decir, esta es la ficha de reparto. Y dije, yo esto no lo firmo. Claro. Yo esto no lo firmo porque como no repartamos los derechos de autor, es una cuestión que tenemos que hacer los autores y fuera de aquí. Como si igual nos vamos al bar de enfrente y pactamos entre nosotros. Y además tiene sentido, es decir, un productor tú puedes, en un contrato puedes negociar y pegarte con un productor todo lo que haga falta, de buenas y de malas maneras, las que sean, sobre el dinero que él te va a pagar. Pero sobre el dinero que te van a pagar otros... Correcto. ¿Cómo va a decidir lo que te van a pagar? O sea, el dinero que te voy a pagar yo como productor, hablamos de plazos, de cantidades, de porcentajes, de lo que quieras, pero el dinero que te van a pagar las televisiones y las plataformas, ¿cómo vas a decidir tú un dinero que tú no me estás pagando? No sale de tu bolsillo, no te importa cómo me lo reparto. Claro. Muy bien. Claro, Sara, por eso a mí me parece tan sustancial también el empeño del sindicato. Es decir, que es que cuando nos asociamos generamos un grupo protector sobre determinada gente que está entrando, que se puede sentir muy vulnerable, que su futuro trabajo, empezando el trabajo, depende de las decisiones que tome en esos primeros estadios. Y tiene que sentirse blindado, tiene que sentirse protegido. Y si no se siente por sí mismo, tiene que sentir de alguna manera un arrope alrededor de gente que no dependa su trabajo de esto.
Claro. Entonces esto es importantísimo, de verdad, nos parece que esto es nada y eso al final es generar tejido, eso al final es generar un ecosistema sano, plural y donde todos nos podamos sentir mucho mejor. Totalmente de acuerdo, vamos. Pues si queréis hablamos un poco sobre futuro, Sí. ¿Cómo se plantea el futuro de Dama? ¿En qué punto está las cosas? Bueno, hay retos muy concretos, ¿no? Curro hablaba antes de esto. Uno muy inmediato es gestionar la transición digital y hacer realmente una gran aportación por el derecho audiovisual y de los autores dentro del audiovisual. Y esto son negociaciones muy arduas con plataformas. O sea, sí. Bueno, nosotros estamos muy orgullosos de ya haber cerrado acuerdos con las principales plataformas, quizás queda Amazon, pero porque Amazon tiene una naturaleza además más complicada para gestionar con ellos, digamos, la negociación, porque su servicio es mucho más amplio. Claro. Pero sí que además estamos orgullosos del porcentaje negociado y por ahí vamos bien. Y por supuesto está dentro de estos retos a futuro, pues la llegada ya está aquí, la inteligencia artificial y lo que tenemos que cerrar ahora y en lo que estamos negociando, pero esto es una negociación, insisto, la negociamos nosotros, pero estamos a nivel europeo trabajando directamente con la norma y con todas las entidades de gestión que puedan hacer una presión en este sentido. Yo creo que la tendencia va a ser legislar para cubrir los derechos de la autoría, porque la inteligencia artificial ya se ha nutrido de obras preexistentes y ahora la patata caliente está en ver si esto es un derecho exclusivo, si es un derecho remunerativo, si es un derecho por input o por output. Tenemos que valorar muchas cosas. Nuestra posición yo creo que está más o menos clara a nivel estratégico. Creo que, como siempre, nuestra posición tiene que ver con ser lo más eficaces para lo que va a recibir el autor del audiovisual y la verdad es que yo estoy muy satisfecha del equipo jurídico que tenemos en esta casa porque esto sí que es primera fila, o sea, son el Lamborghini de los jurídicos en materia de propiedad intelectual. Entonces tengo una confianza muy plena y muy ciega en ese sentido, ¿no? Está bien saber que no vamos con un palo a la guerra, ¿no? Que vamos bien armados. Y otro desafío para el futuro, otro camino en el que como Dama estamos creciendo ya es crecer a nivel territorial, es decir, quitarnos este estigma que es que no es así, como a veces pasa también con el sindicato, como que Dama es de la gente de Madrid o la gente que está en Madrid o que trabaja en Madrid, ¿no? Estamos, ojalá entremos en el 25 inaugurando nuestra serie en Barcelona, que ya estamos ahí trabajando duro y también colaboramos con todos los sindicatos que forman FAGA, o sea que y tenemos una enorme cantidad de socios que no son de Madrid, o sea que en ese sentido estamos trabajando muy duro y invirtiendo tiempo y recursos en llegar a nuestros socios ahí donde están. Sede en Barcelona, fíjate, ¿eh? Sede en Barcelona. Pero fíjate, teníamos una reunión hace unos días con el equipo de arquitectura, ¿no? Que tenía que estar, que son los mismos que diseñaron esta sede. Y creo que esto habla mucho de cómo somos y cómo es esta entidad, ¿no? Que es cuando se estaba decidiendo que iban a ser unas salas en el espacio que hay, y entonces el estudio de arquitectura propone un sillón corrido, porque el espacio era el que sea, y una mesita y 2 mesas. Y entonces estaba Pablo Barreda en esa reunión, estaba yo presente, y ambos dijimos, eso no es operativo para una reunión de guión. No nos vamos a sentar así. No podemos poner el portátil. Tenemos que tener... Entonces creo que esto es Dama. O sea, es gente decidiendo, sabiendo lo que decide en función de la gente que curra en esto. Claro. Entonces me parece que eso es importante. Pues la sede respetará esto mismo. El espíritu de esta misma sede. Qué bien. Pues con esto creo que nos falta la última pregunta, la que hacemos para cerrar siempre el programa, que es ¿cuál es el mejor consejo que os han dado o el mejor que le daríais vosotros a alguien que está empezando? Otra vez yo primero. Pues después de esto que he dicho, yo es que es que es algo que mantengo siempre, pero no sé si es un consejo, yo por lo menos yo me lo aplico, que es como un lema y un mantra que utilizo mucho cuando pierdo pie o veo que me despisto en este sentido, que es mantener el nivel de la dignidad por encima del nivel del miedo. Wow.
Espero que tengas uno bueno. Yo no sé si callarme. Sí, o sea, otra frase para el escudo de la Casa de Juego de Tronos. Pues yo recuerdo un consejo, bueno, no es un consejo, es cuando yo estaba haciendo el máster, yo tenía pelo en Barcelona, ¿vale? Hace muchos años, era la segunda edición del máster de guión que había allí. Vino un guionista americano y dijo: un guionista para trabajar y seguir trabajar, vivir de esto, necesita 5 cosas. La ropa. La primera, y yo pensé, va a decir los contactos, va a decir, no. Y dijo, la primera, capacidad de trabajar en equipo. Correcto. Entonces, para cualquiera que empieza o para los que seguimos, tienes que ser alguien que es capaz de trabajar en equipo, lo cual significa que a veces tendrás que dar la razón, tendrás que torcer tu brazo, tendrás que hacer cambios y otras veces tendrás que encontrar la forma de que otros lo hagan. Pero desde mis inicios hasta ahora, gran parte de la gente que el negocio ha ido sacando, y yo conozco muchas personas que el negocio ha ido sacando, en muchísimos casos de ellos eran personas que no eran capaces de trabajar en equipo. Pues excelentes consejos, no le quito un perejil. Pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Ha sido un placer. Y ha estado muy bien poder estar todo el programa sin decir en realidad SGAE. ¿Lo ha dicho ella o no? Lo ha dicho. Yo he hecho ping. Podemos poner... Me podéis... Tendrías que haber puesto un botón y hacer... Compañeros y compañeras de SGAE, estamos llamados a ser todos amigos en algún momento. No durante durante esta vida, pero en algún momento. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Esto ya se ha hecho. Bla, bla, bla. Pues toca turra sindical. Muy buena turra. Y tenemos a Alba Lucía, Pablo Bartolomé. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal vosotros? Bien. Con muchas ganas de oír vuestra turra. Que venís a hablarnos de la propuesta de derechos de autor de Alma, de reparto de derechos. Eso es. La propuesta de reparto de derechos de autor de Alma, que es un documento que está colgado en nuestra web, que vamos a dejar en la descripción del programa enlace para quien lo quiera consultar. Y que, bueno, pues es un documento que se trabajó en la Junta de Alma, que fue aprobado por todos los afiliados y que básicamente es unas directrices, digamos, unas pautas para repartir los derechos de autor en una obra audiovisual dentro del equipo de guión de una manera lo más justa posible, como una base sobre la que empezar a trabajar. Porque lo que hay que decir, bueno, lo decía muy bien Virginia antes, es que los derechos de autor, el reparto siempre tiene que ser un acuerdo entre los autores, entre todos los autores que están involucrados. Hay que atender además a pues todas las casuísticas, porque cada obra es diferente, pero sí que hay que tener muy claro también que el reparto de derechos no te lo pueden imponer y no te pueden coaccionar tampoco para aceptarlo, o sea, debes estar tú conforme. Me gustaría, como siempre hacemos, mencionar la ley de propiedad intelectual, del podcast. Que es el momento de sacar el BOE, en la que bueno, viene recogido todo lo referente a derechos de autor. Dice que los derechos de autor los cobran los autores de la obra audiovisual y esos son, según el artículo 87, personas que hacen la dirección, la música, y en cuanto al guión, leo, dice que son los autores del argumento, la adaptación y los del guión o los diálogos. Esto es lo que dice la ley. O sea, las ideas no generan derechos de autor. Y por tanto no se reparten. No cuentan. Es que no está en la ley. O sea, vuelvo a leer. Autores del argumento, la adaptación, guión o los diálogos, ¿vale? Las notas y comentarios tampoco aparecen por ninguna parte en la ley, con lo cual que nos quede muy claro que nadie te puede decir que merece derechos de autor porque tuvo una idea o porque se sentó un día y dio unas ideas para unos titulares de tramas o porque te corrigió los guiones y te hizo unos comentarios, ¿vale? Claro, y sin desprecio tampoco. O sea, aunque te hayan dado notas increíbles y maravillosas, súper exhaustivas. O sea, incluso a los mejores revisores del mundo. Por supuesto. Claro. Pero eso, que no es que lo digamos nosotros, que lo dice la ley, no genera derechos de autor. De hecho, se suele echar al azar para la parte de guión y mucho menos, por ejemplo, dirección, que también genera derechos de autor, pero por lo que sea, ¿no? El productor que se ha sentado junto al montador a dar su opinión o a dar notas o a dar revisiones o cambios o correcciones sobre el montaje final, de ahí no suelen querer meter la zarpa, que también ha ocurrido alguna vez. Pero sí. Bueno, ¿cómo se reparten estos derechos de autor, ¿no? Hay del queso total hay un 25% que va para música, hay un 25% que va para dirección y el resto, el 50% restante, es el porcentaje que va a guionistas
y sobre los que Alma hace la propuesta, ¿vale? Es importante que sepáis, que sepan la gente que escucha y ve el podcast, que los porcentajes que vamos a decir es tomando ese 50% como si fuera un 100%, ¿vale? Okay. El total del guión, vaya. Eso es. Vale, nuestra propuesta, la que hacemos desde el sindicato, categoriza o tiene 3 categorías para las obras audiovisuales. La primera propuesta que tenemos es sobre series no diarias. Como su propio nombre indica, cualquier producción audiovisual de ficción seriada que no sea una serie diaria correspondería o se atendería a esta propuesta que hacemos. En esta propuesta iría un mínimo de un 40% para diálogo. Proponemos que un mínimo de un 30% para escaleta, para que haya como máximo un 30% restante que se pueden repartir entre el resto de departamentos, como puede ser producción ejecutiva, guión de plató o creadores. Nosotros también proponemos que de esta parte de creación haya como máximo un 10% en la primera temporada. Y a partir de la segunda temporada, si hay varias temporadas, haya un 3%. Okay. En cuanto a series diarias, es un pelín diferente porque el trabajo también es un poco distinto. Perdonad que lea, pero no quiero meter la pata con los porcentajes. Lo que proponemos es un mínimo, insisto con lo de los mínimos. Quiero decir, hablamos de mínimos. Claro. Puede ser más. Un mínimo del 32% a diálogos, un mínimo del 30% a escaleta y luego el resto se puede repartir entre creado por, que igual que pasa en las series no diarias, el porcentaje de creado por está limitado y va decayendo a medida que van avanzando la serie y va viendo sucesivas temporadas. Además, en el caso de una serie diaria, esto tiene mucho sentido. Sabemos de series diarias que han tenido muchísimas temporadas, han sido larguísimas, y de cómo empezó la serie a de cómo luego ha evolucionado, pues igual la serie ha cambiado tanto que no sé hasta qué punto tiene sentido que el creador o la creadora original esté llevándose un porcentaje muy elevado de derechos de autor. La temporada sexta, donde ya su creación se está reducida a un personaje que continúa por el Entonces resto, lo que decimos es que el creado por debería ser un máximo un 8% en la primera temporada, en la segunda un máximo de un 6% y de la tercera en adelante un máximo de un 4%, ¿vale? Okay. La Biblia de temporada, que en el caso de series diarias es un trabajo que es importante, entre un 6 y un 10%, ¿vale? Y luego del resto pues se puede repartir entre coordinación de diálogos, coordinación de escaleta, guionista de plató. Muy bien. Películas también, ¿no? Sí. Las películas es un poco más sencillo, la verdad, porque son 50% argumento, 50% diálogos, ¿vale? Lo que pasa es que si, por ejemplo, fuese una película que adapta a una obra preexistente, un libro, o incluso si fuese una película que se ha escrito partiendo de un guión que ya escribió otra persona, se puede, o que está basado a lo mejor, pues yo qué sé, en una serie o en un cómic, lo que sea, ¿no? Se puede reservar un porcentaje de derechos de autor que equivaldría al basado en, ¿no? Y ese porcentaje saldría de la parte de argumento, ¿vale? Y sería como máximo un 25. 25 en el caso de que realmente se haya hecho una adaptación muy, muy fiel. Hay que valorarlo. Y luego de la parte de diálogos, del 50% de los diálogos, si alguna persona hubiera hecho lo que llamamos un pulido, pequeñas reescrituras que se hacen a veces en cine, ¿no? Que a lo mejor en el último momento entra una persona, pues a veces pues para mejorar los chistes, por ejemplo, en comedia, o para hacer unos últimos cambios, esa reescritura o ese pulido saldría de la parte de diálogos y sería como máximo un 8%. Muy bien. Todas estas categorías que menciona Alba, pulido, versiones, reescrituras, etc., nosotros nos hemos fundamentado en nuestro propio sistema de créditos, que también está alojado en la web y al cual también se puede acceder. Quiero decir que si alguien tiene duda de lo que es un pulido, puede acudir al sistema de créditos. Pero bueno, estas serían las 3 categorías y como podéis comprobar, en realidad el espíritu de esta propuesta reside en repartir la mayor parte de los derechos de autor en las personas que han escrito, es decir, la gente que ha hecho diálogos, escaleta o argumento. Y dejar una parte pequeña para coordinación, creación y producción ejecutiva, pero solo, sobre todo en el caso de producción ejecutiva y coordinación, nosotros lo que proponemos es que solo cobren si hay escritura. O sea, nunca, como hemos dicho ya varias veces e insistimos, nunca cobrar derechos de autor por dar notas o ideas. Como decíamos al principio, que esto es un acuerdo y no hay ley, y
cada caso es único. Nosotros lo que proponemos es una base sobre la que empezar a hablar y sobre la que partir cuando no sabes a lo mejor cómo hacerlo o, bueno, algo sobre lo que empezar a hablar, pero hay que atender cada caso. Obviamente no es lo mismo, por ejemplo, la persona que ha escrito la versión final de una película, ¿no? O de una serie con personas que a lo mejor han pasado por el proyecto en fases más iniciales o hiciste una versión pero luego te fuiste, sobre esa versión trabajó otra persona, entonces esas personas merecerán posiblemente también un porcentaje de derechos de autor, pero a lo mejor es un porcentaje más pequeño y ahí pues lo que hay que hacer es que hay que sentarse, hay que hablarlo, hay que negociar y hay que intentar llegar a un acuerdo y a una solución que sea justa para todas las partes. El acuerdo de derechos de autor debe quedar por escrito, ¿vale? Antes se rellenaban las hojas, tal. Yo creo que en realidad por email puede servir. Lo normal es que lo comuniquen ese reparto, los porcentajes que le corresponde, por ejemplo, a cada guionista de una serie, que se lo comunique a la entidad de gestión el coordinador o la coordinadora, el showrunner, o si hay un guionista, digamos, más principal, pero obviamente también lo puedes hacer tú para asegurarte de que realmente tu entidad de gestión sabe el porcentaje que te corresponde. Y lo normal es que en tu entidad de gestión, si no tienen tu ok, si les ha llegado, por ejemplo, el coordinador y les dice, mira, esta serie la hemos escrito estas personas y así nos la vamos a repartir, lo normal es que te llamen y confirmen, oye, mira, Sara, que he visto que has escrito en esta serie y que tienes este porcentaje, está ok, y que tú des el ok. Porque si no hay acuerdo, nadie cobra. Esto es importante. Sí. Si no hay acuerdo, si no firman todos, no cobra nadie. Entonces, si tú, o sea, tienes que saber que si tú no estás de acuerdo, estás descontento, no te parece que el reparto sea justo acorde al trabajo que tú has realizado, o si hay otras personas involucradas que no deberían estar ahí, tú puedes decirlo y puedes paralizar el reparto, obviamente mucho mejor antes de que se efectúe. Claro. En ese sentido, ¿qué puedes hacer? Pues puedes ponerte en contacto con Alma. Nosotros tenemos un servicio de conciliación que en estos casos puede funcionar muy bien y podemos hablar de este documento y bueno, podemos intentar, obviamente siempre con confidencialidad, encontrar una solución que sea justa para todas las partes. Decía Virginia también que también te puedes poner en contacto con Dama, ¿no? O que de alguna manera a lo mejor ese arbitraje puede ser entre Dama y Alma, y si no se llega a un acuerdo ahí, pues está la vía judicial, que obviamente desde Alma siempre decimos que tiene que ser la última opción, que lo suyo es llegar a acuerdos, pero si no se llega a acuerdos, pues se podría optar también por esa vía. Y nada más, recordar otra vez el que os dejamos en la descripción del vídeo, el enlace a nuestra propuesta de repartos, y que en cualquier caso de duda, cualquier cosa que se quiera aportar o bueno, puedan acudir al sindicato, que nosotros siempre estamos para escuchar y para atender. Muy bien. Pues muchas gracias, una turra perfecta. Y hasta aquí hoy el programa de hoy, de Esto ya se ha hecho, que volvemos el miércoles que viene. Con nuevos invitados y nuevas turras. Pues a por ello, esto ya se ha hecho. Me niego. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de Alma, el sindicato de guionistas de España, con la colaboración de Dama, la entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pablo. Dirección, Alba Lucío y Josep Gatel. Guión, documentación y producción, Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa Alma, Julia Ayago, Ana Pineda y Laura Escobar. Diseño gráfico, Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música, Music Library.